no saque a nadie, sino de todas maneras, ya con esto podemos ahora sí dar inicio a lo que es el tema del día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy va a ser mutaciones. Ok, entonces para empezar a platicar un poco de lo que es el tema de mutaciones, esto es como parte de la continuación de lo que es genética. Entonces, la genética nos da como esta variedad de formas que tenemos en la naturaleza. Desde nosotros, plantas, animales, todos los seres vivos nos va a dar esa variedad. Pero esa variedad, para que se dé, muchas veces depende de estas mutaciones. Estas mutaciones tanto pueden tener beneficios como pueden no tener beneficios. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es ahora sí una mutación. Entonces, ¿qué van a hacer las mutaciones? Pues son un cambio repentino que sucede dentro de la secuencia de ADN de cualquier ser vivo, ya sea un virus, una bacteria, una planta, una persona, un animal, etc. Y resulta que estas mutaciones se dan en diferentes niveles. ¿Cuáles van a ser mis niveles? Número 1, a nivel de gen. O sea, puede ocurrir en una secuencia, en un pedacito, pero también puede incluir en otra parte en la que puede suceder es en el número cromosómico. ¿A qué se refiere? Dependiendo de la especie, cada especie tiene un número de cromosomas determinado. Entonces, puede afectar ya sea que haya más cromosomas o que haya menos cromosomas o que le falte un pedazo a ese cromosoma. Y finalmente, al cromosoma. Entonces, lo vamos a encontrar en esos tres niveles: gen, cromosoma y número de cromosomas. Otra cosa, estas pueden ser de manera inesperada, es decir, espontáneas, o ya sea porque son parte de la herencia que traemos, pues ahora sí que en nuestra familia. Y bueno, para las fuentes de variación genética, resulta que estas nos van a dar precisamente lo que les contaba, la variación en las especies. Entonces, ese es uno de los datos más importantes. La evolución aquí va a actuar. ¿Cómo va a actuar? Una vez que existe una mutación en alguna especie, esa mutación nos puede traer ventajas o desventajas. Obviamente la mutación surge en algún momento y en algún ambiente en ciertas especies. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, hablando de manera general, cuando Darwin se pone a estudiar a los pinzones en las Galápagos, lo que él observa es que cada pinzón tiene un pico diferente, porque cada pinzón empezó a adaptar al medio en el que estaba. Obviamente solo sobrevivieron los que se adaptaron, a los que la mutación les favoreció. A esos que no fueron tan afortunados, obviamente desaparecen del ambiente. Entonces, sin estas mutaciones no tendríamos esta variedad de formas, solamente tendríamos una forma para todos. Entonces, obviamente con estos cambios que surgen a través del tiempo, pues entonces no nos sería posible sobrevivir. Y de hecho estamos viviendo una situación así. Entonces, las personas que estamos enfrentando esta pandemia, las más resistentes, aquellas donde va a mutar el gen, son las que van a sobrevivir. Las demás, las que no están pudiendo, precisamente por las enfermedades, por la debilidad que traen a nivel de carga genética y a nivel de cuerpo, pues son precisamente las que no están logrando adaptarse y sobreviviendo, por ejemplo, a esta pandemia, ¿ok? Entonces, reitero, las mutaciones nos dan esta variedad de formas, adaptaciones al medio ambiente. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de las mutaciones? Voy a tener dos causas principales. La primera de ellas va a ser por el azar debido a los agentes externos, es decir, que no depende de mi cuerpo, más bien depende del entorno en el que yo estoy. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, las radiaciones ambientales, los materiales radiactivos o las sustancias químicas. Solo por mencionarles un ejemplo. Ustedes si conocen el caso de lo que sucedió en Chernobyl, estamos hablando de una situación donde explotó la planta de radiación y eso generó mutaciones en las personas, en las plantas y en los animales de la zona. ¿Cómo se manifestó? A través del tiempo se observaron que, por ejemplo, los bebés que nacían, les hacía falta, nacían con malformaciones, por ejemplo, en el cuerpo. Entonces, eso es cuando no depende de mí, sino de lo que me está rodeando o de las sustancias, el medio, etcétera. Y la otra sí es la natural, que viene de las células sexuales. En este caso, tanto el óvulo como el espermatozoide traen carga genética, y en esa carga genética
vienen todos los rasgos que yo voy a heredar, incluso las mutaciones que van a haber durante mi desarrollo como feto. Y bueno, ¿cómo las voy a clasificar? La clasificación importante aquí es en tres. Van a ser las genéticas o puntuales, que también se conocen como mutaciones verdaderas. Voy a tener lo que les decía, las cromosómicas, que puede tener algún daño este gen, que le falte un pedazo, que tenga un pedazo de más, etcétera. Y finalmente las genómicas, las que me van a modificar el número de cromosomas a nivel del individuo. Y bueno, estos son los tipos principales de mutaciones. Cada uno tiene una subclasificación de la que vamos a ir platicando. Entonces, en el caso de las génicas o puntuales, o también como les decía, conocidas como mutaciones verdaderas, estas me producen un cambio a nivel de ADN, de la estructura. Estas ocurren en un gen, bueno, puede ser en uno o en varios, pero estas pueden tener beneficios o pueden también no tenerlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se puede cambiar solamente una letra dentro de toda la secuencia de genes, y ahí está el cambio. Entonces, aquí es lo que les decía, desde que sea un cambio de una letra, o que por ejemplo durante la síntesis de proteínas no haya letra, entonces simplemente que se salte y diga, bueno, aquí no pongo nada, y se siga la secuencia. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo viene este error. Les platicaba, puede que sean benéficas o no. Normalmente el ADN, cuando se está copiando, si ve un error en una segunda vuelta, lo corrige. Pero si ya no lo corrige, entonces se sigue y solamente se va a cambiar una letra. Recuerden que aquí van en conjuntos de 3 letras y finalmente en esa letra, esa proteína se va a cambiar, y cuando se cambia esa proteína es donde viene ahora sí que todo este drama a nivel de mutaciones. Entonces, vamos a ver rápido un ejemplo. Este ejemplo, obviamente esta secuencia estamos hablando de, ya sea de la copia del ADN o lo que es síntesis de proteína. Quiero que piensen ustedes en sus glóbulos rojos y la forma que tienen sus glóbulos rojos, si la conocen. Entonces, un ejemplo de este tipo es el glóbulo rojo. En la cadena que ustedes están viendo en la parte de arriba, es una cadena normal. Aquí la chica, al tener esta cadena normal, tiene glóbulos rojos redondos, los que normalmente se supone que deberíamos de tener. Pero bueno, resulta que su amiguito, nada más observen en la imagen cómo viene esta parte. Exactamente en medio tengo el ácido glutámico. Resulta que mientras hay esta secuencia, esta copia, se le ocurrió cambiar una letra, cambió una A por una T. Entonces, solamente por cambiar esa letra, en lugar de formarse ácido glutámico, se forma otro aminoácido que se conoce como valina. Solamente por ese cambio de letra, la forma de los glóbulos rojos cambia. Entonces, pasa de ser redonda a tener esta forma de media luna. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene? ¿Se ven bonitos? Sí, sí se ven bonitos. Pero resulta que ese cambio no me va a traer una modificación. Esto además es un ejemplo de pleiotropía, lo que hablábamos la semana pasada de herencia postmendeliana. Entonces, ese cambio me va a traer un cambio A, B, C, D y hasta la Z si es necesario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, los que sufren de este tipo de cambio de glóbulo rojo se conoce como anemia falciforme. Entonces, sí, se ven muy bonitos los glóbulos de media luna. El problema es que se van pegando a las venas o a las arterias y van taponando, o entre ellos se van juntando y me hacen una especie de conglomerado que lo que hace es que no fluya la sangre de manera normal. Al cuerpo le cuesta más trabajo generar un bombeo. O sea, nada más vean todas las consecuencias que trae solo por tener esta forma de glóbulo rojo. No quiere decir que todos van a tener esa forma, pero los que la van a tener nos van a traer ese problema. ¿Qué otros problemas nos van a acarrear? Anemia, mareos, falta de aliento, estar irritables, palidez porque obviamente la sangre no fluye de manera normal, cansancio y un ritmo acelerado cardíaco precisamente por la dificultad que tiene el corazón de bombear esta sangre. Entonces, vean, y solo fue un cambio de letra. O sea, ya con eso tuvimos. Y bueno, con esto pasamos a las mutaciones genómicas. Estas lo que hacen es que me cambian la cantidad de genes.
Entonces, nosotros los humanos tenemos 23 cromosomas paternos y tenemos 23 maternos. En total, cuando se juntan, yo voy a tener 46. Entonces, aquí van a ver de dos. Puede ser una aneuploidía o puede ser una euploidía. Si es una aneuploidía, significa que solamente va a haber cambios en un par de esos cromosomas. En el cambio, en la euploidía significa que va a haber un cambio en toda la carga genética, que en lugar a lo mejor de tener 46, puedo tener 69 y así de manera sucesiva. Entonces, vamos viendo un poquito cómo vamos desenmarañando esto. Entonces, en el caso de la aneuploidía, ¿quiénes son un ejemplo de la aneuploidía? Por ejemplo, el síndrome de Down. Entonces, aquí se conoce como síndrome de Down o se me fue el nombre. Bueno, el daño aquí ocurre en el par 21. En el par 21, en lugar de tener 2, tengo 3 cromosomas X. Trisomía de cromosoma 21, así se conoce. Entonces, nada más por ese cromosoma X es lo que define a estas personas. ¿Cuál es la característica de las personas con síndrome de Down? Pues, número 1, que tienen la cabeza un poquito más grande de lo normal a lo que lo tenemos la mayoría. Y bueno, con eso ya conocemos que pues tienen ciertos rasgos faciales, etcétera. Pero solo fue porque tuvieron un cromosoma más en el par 21. Y vamos a ver rápido otro ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Entonces, en tenemos igual, en lugar de tener 46 cromosomas, tenemos 47. Pero resulta que está en el par sexual, en el 23. Entonces, en lugar de tener un X y Y, esto es para hombres. Entonces, en lugar de tener un XY, resulta que tiene 2X y un Y en el par sexual, o sea, en el último, estamos hablando del último. Entonces, esto afecta a los varones. ¿Y cuál es la consecuencia? Que les da características y rasgos femeninos. Observando la imagen que tienen ahí, vean los últimos dos. En lugar de tener un XY, tengo 2X y un Y. Entonces, si le ponen un poquito de atención, ahí se distingue bastante bien. Y les decía, da rasgos femeninos. Entonces, obviamente, ¿cómo se van a ver estas personas? Tienen la cadera más ancha, incluso el pecho es más grande, ¿cómo se llama? El sistema reproductor masculino puede no desarrollarse de manera completa. Entonces, son algunas características femeninas que adoptan solo por ese cromosoma de más. Y con esto vamos a pasar a la euploidía. En el caso de la euploidía, es más común en vegetales o en plantas que en animales y humanos. Y vamos a ir viendo cómo, porque aquí en la euploidía es un cambio a nivel de todo lo que es la carga genética. Entonces, yo no voy a tener una carga, puedo tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas genéticas dentro de un solo individuo. En el caso de las plantas, esto es muy conveniente. ¿Por qué? Porque resulta que en lugar de tener mi carga normal, si tiene otra carga de más, es lo que hace que por eso sean tan grandes los vegetales. O sea, les favorece en el sentido del tamaño. Si observamos tan solo los jitomates que tenemos ahí, tengo uno normal, uno de carga normal, contra uno que tiene carga de más. O sea, vean el tamaño que tienen. ¿Esto dónde lo vemos? Esto es muy común, no sé si alguno de ustedes conoce, ya al final me contará. En Estados Unidos es muy común este concurso de calabazas, obviamente en octubre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El concurso es por quién hace la calabaza más grande, bueno, quién cultiva la calabaza más grande. Entonces, obviamente lo que tienen que hacer estas personas es que, no sé si con todos los conocimientos como tal, como nosotros, pero modifican la carga. Entonces, entre mayor es la carga de genes, entonces estas calabazas tienden a ser más grandes. Eso es lo que, de la manera en que beneficia a los vegetales. Y vean la siguiente fresa. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver las fresas de este tamaño. Vean el tamaño de esa fresa, o sea, está casi del tamaño de la mano. Y bueno, eso es en plantas, pero en animales resulta que la portilla no es tan bonita. Les estaba diciendo que la carga normal de nosotros es de 46. Si se agrega una carga más, yo tendría 69 cromosomas. Sí hay humanos con 69 cromosomas, pero resulta
que desde el vientre el cuerpo lo reconoce como un feto que no va a ser viable para nacer. Entonces, precisamente por todos los daños que va a tener, lo que hace es que lo desecha. Lo desecha a manera de un aborto espontáneo, de esos que a veces ni nosotros nos damos cuenta, pero el cuerpo sí. Entonces, por lo tanto, lo desecha. Y si llega a nacer, no va a vivir más allá a lo mejor de un par de horas. ¿Ok? Pero resulta que en animales, les digo, es poco común, pero sí se presenta. Por ejemplo, en insectos, moluscos, crustáceos, anfibios, reptiles, en algunos mamíferos y peces. Entonces, en el caso de los animales, hacen lo mismo que en las plantas. Aquellos que tienen una carga de más, esto es un salmón. Vean un salmón normal, es pequeño, bueno, es pequeño, en comparación con el de abajo que tiene una carga. Este tiene 2 cargas más. Entonces, vean el tamaño que tiene este salmón. Obviamente en la naturaleza ese salmón va a tener complicaciones porque por algo ellos tienen ese tamaño normal. Entonces, se tendrá que adaptar al medio. Si se adapta, sobrevivirá y esa mutación se heredará. Pero si no se adapta, ahí morirá. Y, por ejemplo, ¿qué más pasa? Otro ejemplo de esto son las mulas. Entonces, en el caso de las mulas, traen una carga genética de los burros y una carga genética de lo que van a ser las yeguas. Entonces, obviamente como trae cargas diferentes, por eso son animales estériles, pero ahí no funciona la euploidía. Resulta que las mulas eran estériles. Al momento en que ellas se vuelven, ellos tienen 2 cargas, una del burro y una de la yegua, normal. Pero resulta que la condición ha generado, la evolución lo que ha hecho es que ya no tengan esas 2 cargas, tengan 4. Y esas 4 cargas lo que están haciendo es que estas mulas ya puedan ser animales estériles. Entonces, hay un estudio del que nos habla que ya se ha encontrado que ya se pueden aparear y ya pueden producir descendencia. Entonces, eso es a través de la evolución, a través de los cientos de años que han pasado y que ahora ya les da esa ventaja y ese beneficio. Y bueno, vamos ahora sí a la parte de lo que son las mutaciones cromosómicas. En el caso de las cromosómicas, como su nombre lo indica, nos afecta a nivel del cromosoma y tengo 5 aquí. La delección, duplicación, inversión, inserción y la translocación. Entonces, revisando la primera, la delección. Así como su nombre lo indica, nos elimina o nos borra un pedazo de ese cromosoma. Entonces, cuando pierde ese pedazo es donde viene entonces, ahora sí, el problema. Observando la imagen, tengo mi cromosoma, viene mi secuencia, resulta que se me va borrando un pedazo, ese pedazo se quita, pero el cromosoma se vuelve a recuperar y se pega. Entonces, ¿qué enfermedades voy a encontrar aquí? Hay una que se conoce como el síndrome de Creutzfeldt o maullido del gato, o el síndrome síncope. Entonces, no es que los bebés nazcan y tengan maullido de gato, no, sino que durante el ultrasonido, el sonido que se forma es parecido al del maullido de un gato. Más bien, la secuencia de picos se parece a la de un gato. Entonces, por eso le dicen el síndrome del gato, el síndrome del maullido del gato. Entonces, ¿cómo se ven esto? Observando la imagen, si ustedes observan en el cromosoma 5, al cromosoma 5 le falta un brazo. Ahí fue donde se le borró o se le eliminó esta parte del cromosoma. Entonces, como resultado, tenemos a estos niños con el síndrome de Creutzfeldt. Como características tienen, pues, que tienen estrabismo, pueden tener daño a nivel cerebral. Entonces, pues aquí afortunadamente desafortunadamente, pues la mutación no nos trae como tantas ventajas. En el caso de la duplicación, tal cual su nombre lo dice, un segmento se va a duplicar. Entonces, ese segmento se duplica dentro del mismo cromosoma y nos va a dar, por ejemplo, enfermedades como el síndrome de duplicación o de elección invertida 8P. Aquí tengo las dos, que se borra, pero al mismo tiempo, o sea, se borra un pedazo, pero se duplica otro que ya existe. Entonces, aquí casualmente resulta que nos da enfermedades como las comúnmente conocidas como enfermedades raras. Entonces, una de esas enfermedades raras es las que les digo, el síndrome de duplicación 8P. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
que estas personas tienen un leve retraso mental, tienen problemas ortopédicos con el tiempo, incluso tienen algunas modificaciones a nivel de grado facial. El retraso puede ser leve o puede ser grave. Bueno, no grave, es avanzado. Entonces, eso es en el caso de la duplicación. Y bueno, de la duplicación vamos a pasar a lo que es la inversión, así como su nombre lo indica. Se quita un pedazo, pero se pega de manera invertida. Entonces, ahí como lo están viendo en las imágenes, tengo mi cromosoma y resulta que este par de letras se quitan, se pegan, pero se pegan de manera invertida. Entonces, esto nos da como resultado enfermedades como el síndrome de Tourette. Entonces, si ustedes observan en el caso de la imagen, un ejemplo de personas con síndrome de Tourette es Billie Eilish, para los que son fanáticos de ella. Entonces, ¿cuáles son las características del síndrome de Tourette? Que tienden a repetir palabras o que presentan de pronto gestos, pero de manera involuntaria. De hecho, ustedes, si les gusta, pueden buscar alguna entrevista de Billie Eilish, y ella habla de cómo ha tenido que llevar este tipo de síndrome, porque puede ser de manera leve o incluso hay personas que ya lo tienen de manera grave donde de verdad no pueden controlarlo. En el caso de ella, pues lo tiene de manera breve, lo puede controlar, de pronto tiene ya como sus propias mini terapias que se da para evitarlo durante alguna presentación, durante algún concierto, durante algún video, y bueno, es de manera general. Entonces, rápido. Pueden tener pequeños parpadeos, pueden carraspear, pueden repetir palabras, pueden girar de manera involuntaria, incluso decir groserías de manera involuntaria, y bueno, tienen poco control sobre, bueno, pueden tener mucho control sobre este tipo de rasgos. Y de aquí nos vamos a pasar a lo que es la inserción. Entonces, en el caso de la inserción, consiste en la integración de un segmento de ADN en un lugar diferente, así como su nombre lo indica. Entonces, se me va a pegar de cualquier otro cromosoma, se le va a caer un pedazo y va a venir y se va a pegar en cualquier otro cromosoma. Entonces, enfermedades aquí que tengo, la enfermedad del Tay-Sachs. Entonces, esta también es conocida como una de las enfermedades raras que afecta a nivel de cerebro y sistema nervioso. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se pegan 4 pares de bases de más en un cromosoma. Entonces, nos da como resultado, pues, personas con el síndrome de Tay-Sachs. Pero hasta donde leí, son personas que precisamente por la dificultad, número, a nivel cerebral y 2, a nivel nervioso, pues mueren de manera temprana. Aquí el chico creo que tenía como 10 años, pero la verdad es que su estilo de vida, aparte de que no es el mejor, no es tampoco muy largo. Y cerramos con lo que es la parte de la translocación. En el caso de la translocación, es cuando una porción de cromosoma se transfiere a otro cromosoma, también como lo estábamos leyendo. Entonces, observando la imagen, tengo mi cromosoma, viene de un segundo cromosoma, lo que hace es que se quita el mismo tamaño de aquí, se quita el mismo tamaño de acá, y lo único que se hace es que se invierte y se pega. Pero es exactamente lo mismo. O sea, no es más grande ni es más corto, es exactamente igual. Y un ejemplo aquí es la leucemia mieloide. Si ustedes conocen a alguien con esto, esto es un ejemplo de la translocación. Aquí, por ejemplo, en la leucemia mieloide, un pedazo del cromosoma 9 se pasa al 22, se invierten y se pegan. ¿Y qué es lo que me da como resultado? El resultado de esto es que, por ejemplo, yo tenga más glóbulos blancos. Por eso la leucemia se conoce así, literalmente significa sangre blanca, por el exceso de glóbulos blancos que yo voy a tener. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es la translocación. Y obviamente, pues estamos hablando de que también trae muchas consecuencias, moretones, caída del cabello, etcétera. Pero bueno, de manera general, esto es el tema de mutaciones. Entonces, espero que les haya gustado, que tengan dudas, preguntas, y bueno, entonces, pues gracias por haber estado conmigo, y con esto cerramos la parte